Buenas, estamos aquí en una nueva entrevista de Revista La Comuna y hoy nos acompaña Ernesto Samper Pizano. Él es abogado, economista y político colombiano, miembro del Partido Liberal y fue el presidente de la República de Colombia desde 1994 hasta 1998 y también secretario general de UNASUR desde 2014 hasta 2019. En las últimas elecciones apoyó públicamente la candidatura del actual presidente Gustavo Petro e igualmente se ha destacado en la producción intelectual de análisis político a través de diversos estudios sobre la globalización o la gobernabilidad en América Latina. Antes que nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy muy a disposición de ustedes. Bueno, durante años nos acostumbramos, sobre todo a nivel mediático, desde fuera de Colombia, a recibir siempre noticias del país vinculadas con la violencia, el narcotráfico, desplazamientos internos, pobreza. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que en esa narrativa, sobre todo esa narrativa mediática, algo ha cambiado y se vislumbra un poco de optimismo, sobre todo desde la llegada al poder de Gustavo Petro. Mi pregunta es, ¿se está produciendo un proceso transformador en Colombia que justifique esa sensación de optimismo que se transmite hacia afuera? Y si es así, ¿qué papel juega Gustavo Petro? ¿Es una causa, es la causa que provoca esa transformación o es una consecuencia de una transformación mayor? Bueno, primero habría que advertir que Colombia desde hace más de medio siglo está sumergida en un conflicto armado que tiene una cantidad de manifestaciones y de aristas que tienen que ver en primer lugar con reivindicaciones de carácter político, también con reivindicaciones de carácter económico y sobre todo con la fuerte presencia que ha tenido en la vida nacional la existencia de unos carteles de la droga y la presencia en sí misma del narcotráfico. Por primera vez, después de muchos intentos que hicimos, yo diría que casi todos los presidentes que hemos sido en los últimos 40 años, por encontrar unos caminos que nos llevaran a la paz. Finalmente se encontraron esos caminos y en el 2016 se firmaron los acuerdos de paz de La Habana entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que representaban el grupo armado más grande en el país, alrededor de 13.000 combatientes. Desde ese momento el país comenzó a vivir un nuevo aire y ese aire se tradujo en términos electorales en que sectores que antes no podían hacer política porque había una confusión entre la política armada y la política desarmada y los sectores de derecha de alguna manera descalificaban cualquier posibilidad de que hubiera una propuesta progresista porque la macartizaban y la criminalizaban por su relación con la lucha armada. Repito, a partir de hace unos 5 años comenzaron a surgir en el país una serie de fuerzas sociales y políticas que de alguna manera estaban interesadas en buscar un cambio por las vías democráticas. Y fue precisamente esa reunión de astros positivos la que le permitió a Gustavo Petro, que es una persona que viene de la guerrilla, del M-19, pero que ha tenido la oportunidad de haber estado en el Senado, de haber sido alcalde de Bogotá y otra serie de reivindicaciones, le permitió a él llegar a la presidencia de Colombia y llegó con una propuesta distinta, una propuesta de cambio, que en esencia plantea un cambio en la estrategia política para la búsqueda de la paz, incorporando no solamente a algunos sectores que son negociables políticamente, como puede ser el caso del Ejército de Liberación Nacional, que en este momento está sentado en una mesa de negociaciones con el gobierno de Colombia, sino también un cambio en el modelo económico. Y este cambio en el modelo económico tiene que ver con temas relacionados con la salud, con las pensiones de jubilación,
con el tema de la propia forma de hacer la política en Colombia, de tal manera que el país sí está viviendo realmente un cambio en el cual el presidente Petro lo está liderando, pero es un cambio que no se puede atribuir exclusivamente a sus propuestas de campaña, sino yo diría que es un cambio que el país había venido acumulando. Era una deuda que se tenía con el país desde hacía muchos años y que ahora se está concretando con este gobierno del cambio. Ha comentado varios elementos y con respecto también a esos cambios también de carácter económico, un elemento que atraviesa también la violencia y que se ve no solamente en la lucha política armada, sino también en el aumento a veces de contextos que favorecen la delincuencia y el crimen organizado y demás, es la situación de justicia social. Puede ser, o sea, se está poniendo sobre la mesa la necesidad de utilizar la justicia social como herramienta para la paz. Por supuesto, de hecho, una de las raíces o de las explicaciones más estructurales sobre el desarrollo del conflicto armado en Colombia y sobre la forma como han nacido y prosperado distintas dinámicas de violencia en distintas regiones del país, pues tiene que ver con la falta de presencia social del Estado. En aquellos municipios en los cuales no fue clara o no fue contundente o no existió la presencia social del Estado a través de salud, de educación, de alimentación, de acueductos o de vivienda, en aquellos sitios donde, repito, no existió esta presencia social, pues este espacio fue ocupado por la presencia armada, tanto de las fuerzas irregulares, como podría ser la guerrilla, los narcotraficantes o los grupos paramilitares, o en algunos casos el propio Estado. La única presencia que había del Estado en muchas zonas del país durante muchos años fue la presencia militar, lo cual llevó a que precisamente el conflicto nacional que se vivió en el país en los últimos años estuviera de alguna manera asociado a la falta de presencia social del Estado en estos municipios que podían ser casi la mitad del país. Y por supuesto, sin ir más lejos, también en el tema de las ciudades, tuvo esta violencia una ramificación por la falta de condiciones sociales de equidad. Debemos reconocer un poco con vergüenza que Colombia es el segundo país más desigual en América Latina después de Haití, por lo cual el propósito en que está empeñado el presidente Petro de que haya una más justa redistribución de la riqueza, del ingreso, pero sobre todo de las oportunidades de vida, pues tiene muchísimo que ver con este concepto que él ha venido elaborando de la paz total, que no solamente tiene que ver con que la paz se haga con todos los grupos que están hoy día en guerra, sino que también la paz se haga con justicia social, es decir, creando condiciones para que no se vuelvan a presentar los desequilibrios que llevaron a la confrontación armada. Otro elemento, ha mencionado los acuerdos de paz que se culminaron con la FARC, y una de las cuestiones que se ha criticado al respecto es el incumplimiento que ha habido acerca de esos acuerdos por parte del Estado colombiano, sobre todo a raíz del cambio de gobierno y cómo al final parecía que los acuerdos estaban de alguna manera supeditados a que hubiese un presidente u otro. ¿Se pueden conseguir en este nuevo contexto, en este nuevo escenario, en estas nuevas negociaciones, acuerdos de paz que sean acuerdos de Estado, que no dependan tanto de que cambie o no cambie el color político de un presidente? Bueno, de hecho hay que decir que el pecado original de este problema nació precisamente con el enfrentamiento que se presentó hace 4 años entre el sector más reaccionario de la sociedad política colombiana, que era el sector presidido por el expresidente Álvaro Uribe, que creía que en Colombia estas manifestaciones de violencia eran el producto de un terrorismo
que había que acabar a las malas, y quienes pensábamos que este conflicto armado tenía unas raíces, como lo acabamos de explicar, de carácter social y de carácter institucional, que tenían que ser conjuradas a través de un acuerdo de paz. Ahora, ese acuerdo de paz tenía un referente ético muy importante, que era un acuerdo de paz en función de las víctimas. Hasta ese momento, hasta el momento en que se firmaron los acuerdos de La Habana, la paz se consideraba como un problema entre victimarios y el gobierno. En ese momento, cuando se expidió la ley de víctimas, nos dimos cuenta de que los verdaderos destinatarios de un proceso de paz deberían ser las víctimas, lo cual obligaba a un cambio total en la agenda. Pero desde el primer momento sabíamos, y así se hizo claro en los acuerdos de La Habana de hace 4 años o 5 años, que esto era una relación no entre el gobierno de Duque y las FARC, sino entre el Estado colombiano y la FARC. El gobierno de Duque lamentablemente entendió el mensaje al revés y pensó que su compromiso no había sido ganar con la paz o para la paz, y no colocó el mismo énfasis que se ha debido colocar en temas tan importantes para la consecución de la paz y para el paso del conflicto al posconflicto, como por ejemplo el tema del resarcimiento de los 10 millones de víctimas que ha dejado la violencia en este país. Y cuando hablo de víctimas estoy hablando de secuestrados, huérfanos, personas que fueron desplazadas de sus tierras, personas que fueron afectadas con minas antipersonas, es decir, todas las víctimas. En segundo lugar, el tema de las tierras. Desde el primer momento que se hicieron las negociaciones con la FARC, nos dimos cuenta que el problema de las tierras era un problema muy importante dentro de las posibilidades de restablecer el equilibrio social en Colombia. El gobierno de Duque no hizo absolutamente nada en materia de tierras. La sustitución social de cultivos ilícitos. En Colombia hay más de 300.000 hectáreas de cultivos de coca sembrados, y la fórmula que se propuso en el Acuerdo de Paz de La Habana para remediar este problema no era la de destruir a la brava los cultivos sin dejar alguna opción a los campesinos, sino la de darles la posibilidad de que sustituyeran voluntaria y legalmente sus cultivos de coca, por ejemplo, por cultivos de plátano, por cultivos de alimentos o por cultivos de palma. De tal manera que es verdad que el país perdió 4 años en sus posibilidades de cumplir los acuerdos de paz. Y el presidente Petro recientemente ha reiterado su voluntad de acelerar el cumplimiento de estos acuerdos y simultáneamente de iniciar otros procesos de negociación o de sometimiento, que son los que van a permitir que otras dinámicas de violencia que siguen especialmente activas, pues asuman el compromiso de desmovilizarse y desarmarse para llegar a lo que se ha llamado la paz total. También entre las políticas que se han planteado desde la llegada al gobierno de Petro, otro elemento que ha sido muy destacado ha sido la recuperación de de las relaciones con el país vecino, con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué opinión tiene al respecto de este momento de encuentro después de mucho desencuentro? Pues mira, hace 4 años exactamente, en Colombia estaba el presidente Duque con el presidente Piñera de Chile, con el secretario general de la OEA, el señor Almagro, en la frontera de Colombia, lanzando una operación ofensiva para desestabilizar el gobierno del presidente Maduro. En este momento se han restablecido las relaciones que se rompieron por 4 años, y hoy día hay más de 400.000 personas que están prácticamente viviendo conjuntamente en las fronteras colombo-venezolanas.
Los empresarios colombianos y venezolanos han vuelto a viajar entre los países. Colombia le está ayudando a Venezuela a través del diálogo democrático a que logre superar la crisis que actualmente tiene. Y de la misma manera, el gobierno de Venezuela ha sido muy solidario con Colombia en estas primeras búsquedas de la paz. Ahí está el balance de las dos situaciones. Hace 4 años estábamos en guerra con las fronteras cerradas, la gente no tenía que comer en Venezuela, no se le podía ayudar en Colombia, y hoy día tenemos unas fronteras abiertas, estamos buscando conjuntamente la paz, la gente de la frontera está comiendo alimentos colombianos, hay muchos venezolanos que están regresando a Venezuela y hay muchos otros colombianos que se están viniendo a Colombia porque simplemente quieren vivir en su país. Son los dos extremos de dos políticas, la una totalmente equivocada y la otra totalmente acertada. De la paz interna a esa paz vecinal, también hay un contexto, o parece que hay un renacer de las posibilidades de integración económica regional y también incluso de unidad política por una serie de cambios que ha habido en distintos gobiernos, también la vuelta de Lula al gobierno de Brasil. ¿Cómo ve el panorama? Además, usted fue secretario general de UNASUR. ¿Cómo ve el panorama actual a nivel regional y las posibilidades de esa integración y de esa unidad latinoamericana? Con mucho optimismo. La semana pasada se concretaron dos noticias muy importantes, que fue la reincorporación de Brasil y de Argentina a UNASUR. En este momento, pues prácticamente en UNASUR de los 12 países que originalmente estaban hace 10 años, hoy día ya hay 7 u 8 que se han reintegrado efectivamente. Y a mí no me cabe duda de que UNASUR va a volver a ser una realidad antes de terminar este año, sobre todo por el concurso de Argentina y el concurso de Brasil. Nunca había sido tan importante la integración como en estos últimos años y nunca habíamos estado tan desintegrados como estuvimos en estos años de la pandemia. Por eso celebro que se haya recuperado el espíritu de integración. Pero hay que distinguir claramente entre dos enfoques de integración que hay en la región. Un enfoque ideológico, que es el enfoque de los gobiernos de derecha, que se salieron muchos de ellos de UNASUR, que no cree sino los tratados de libre comercio y especialmente los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, para ellos la integración es que haya libre movilidad de bienes y servicios. Y hay otros que pensamos, especialmente desde unas fronteras progresistas, que la integración tiene que ser la tarea dispendiosa de construir región, es decir, de crear canales de movilidad para que la gente pueda circular dentro de la región, que la gente pueda estudiar dentro de la región, que podamos sumar esfuerzos para darle, como no se las dimos en los últimos años, vacunas a los 800 millones de latinoamericanos, que podamos construir proyectos de infraestructura común, que podamos hacer agendas sectoriales en materia de salud, que podamos cuidar bienes fundamentales como la paz, los derechos humanos, la democracia. En eso estamos y en esa integración es la que está renaciendo aquí en América Latina. Y por eso estamos optimistas de que de la mano de esa integración pues vamos a poder inclusive restablecer o redefinir nuestras relaciones, por ejemplo, con Europa. España va a presidir la Unión Europea a partir del segundo semestre de este año. Nosotros queremos que haya una agenda iberoamericana para que realmente a España represente los intereses de América Latina en el contexto de una Europa que está traumatizada, que está violentada, pero que tiene muchas posibilidades de ayudar con cooperación, con solidaridad con nosotros. Y ampliando un poco más el mapa político, ante la actual pugna internacional en lo que todos llaman ese nacimiento de ese mundo multipolar, ¿qué papel cree que juega, que va a jugar y que debe jugar América Latina en ese plano internacional? Bueno, nosotros somos del sur,
somos del sur, y el sur global tiene que ver no solamente con lo que podríamos llamar Latinoamérica o al sur del Río Grande, que es el que separa Estados Unidos de México, sino también tiene que ver con el África y tiene que ver con los países asiáticos y tiene que ver con los BRICS, que son esta reunión de países de clase media en los cuales está China, está la India, está Corea, está Singapur, está Rusia. Creo que yo no creo mucho en la multipolaridad, no creo que vayamos a cometer el error de reemplazar los dos bloques hegemónicos de Estados Unidos y de Rusia que hoy día están demostrando en esta guerra que no tienen ningún ánimo de construir nada distinto de escenarios de conflicto, para agregar un tercer polo hegemónico que sería la China. No creo que ese sea el destino, ni creo que le interese a la China. Nosotros tenemos que insistir en una multilateralidad, pero no con el sistema actual de Naciones Unidas, que ha demostrado que no tiene la capacidad de lograr ni la paz ni el progreso, sino con un sistema de pluralidad por bloques. Queremos ser el bloque latinoamericano que pueda hablar con el bloque europeo, que pueda hablar con el bloque asiático, y los intereses que nos mueven como bloque son los intereses del sur, que son los intereses de la justicia social, de la libertad, de la antidiscriminación, de la igualdad de género, en fin, todo lo que representan hoy día los valores de una buena globalización. Bueno, pues como dije que no le iba a robar mucho tiempo, simplemente a modo de cierre, sí me gustaría preguntarle cómo ve la política de Gustavo Petro, cuáles han sido sus principales aciertos hasta el momento y cuál es la tarea pendiente realizable, sin caer en utopismo, que debe llevar el presidente a cabo en lo que le quede de mandato. Mira, el tema es tan complicado que hace 200 años no había un gobierno de izquierda en Colombia. Este es el primer gobierno realmente de izquierda. Y por supuesto es un gobierno en el cual hay gente que está llegando por primera vez a gobernar y administrar la cosa pública, lo cual explica por qué ha habido algunas dificultades en estos primeros meses de cambio, y van a seguir habiendo en la medida en que la gente va a tener que ir conociendo el Estado, conociendo el gobierno y conociendo que no es tan sencillo gobernar, y mucho menos un país de tanta complejidad como Colombia. Pero creo que el presidente por ahora ha sentado las bases de lo que debe ser una buena carta de navegación en materia de un cambio de modelo, de búsqueda de la paz, de establecer unas relaciones con todos los vecinos, unas buenas relaciones con los vecinos, una política internacional abierta. Cómo se ajuste eso y se vaya desarrollando y se vaya realizando, ya es un tema que está por verse en los próximos meses. Pero hasta el momento creo que el presidente está cumpliendo, por lo menos en sus anuncios y en el diseño de sus políticas, está cumpliendo con lo que ofreció, y es que un país distinto quería llegar a reemplazar a un país que quería quedarse. Vamos a ver, dentro de un año, si quieres, volvemos a hacer otra entrevista y hacemos una valoración de si esto echó para atrás o se quedó estancado. Le tomo la palabra y bueno, hacemos a todos nuestros entrevistados dos preguntas que son personales pero políticas realmente. La primera de ellas es un referente para usted. No hace falta que sea un político, no hace falta que esté vivo, pero alguien que considere que es necesario reivindicar y que se acuerde en este momento de su referencia. Bueno, yo creo, yo soy un fanático de, estando en un país con tantas dificultades, con tanta violencia, soy un fanático de Gandhi, de Mahatma Gandhi, lo que es esa política de la no violencia. Me parece que es la que necesitamos en Colombia, pero no una no violencia pasiva, sino una no violencia activa. Es decir, que construyamos un entorno de paz para los colombianos. Y la siguiente pregunta es que nos recomiende, bueno, a todos los que vean esta entrevista,
que nos recomiendes algún libro. Bueno, yo creo que el libro que más me ha impactado es el libro de esta chica aragonesa. No sé. Ay, por Dios, es que ya la memoria es uno sobre la historia del libro. No, no lo conozco, pero tiene del libro, la historia del libro en sí. Sí, y se llama, bueno, te quedo viendo el nombre, pero es uno de los libros que más me ha impactado. Pues nos lo apuntamos y también lo buscaremos y muchas gracias. Y hemos quedado dentro de un año para hacer el balance de cómo está la situación. Bueno, muchísimas gracias y como veo que eres andaluza, estaré muy próximamente recorriendo Andalucía para recorrer esos queridos pasos. Así es que un saludo a todos. Muchas gracias.